Muy buenos días amigos de Quemando Silicio. Hoy vamos a continuar con la segunda entrega del tema acondicionamiento de sensor. En el video número 1 habíamos hecho ya un análisis de ejemplo de un sensor de temperatura. Les invito a revisar nuevamente este video y habíamos llegado a una conclusión como esta. En el anterior video estábamos analizando estas dos condiciones de operación del sensor de temperatura LM35. Estábamos queriendo con él medir una temperatura entre 0 grados centígrados y 100 grados centígrados. Para esto el sensor de temperatura nos da una tensión entre 0 voltios y 1 voltios, y esa tensión entre 0 y 1 voltio queríamos acondicionarla o llevarla a un circuito que nos permitiera obtener para la misma variación de temperatura una tensión entre 0 y 5 voltios. Esto nos dio como resultado una relación lineal, la cual nos indica que la tensión acondicionada o el voltaje acondicionado iba a ser el mismo voltaje del sensor aplicándole una ganancia de 5 o una amplificación de 5. Esta implementación se puede hacer con amplificadores operacionales, lo cual implica que tenga que hacer un proceso de amplificación con dicho circuito. ¿Okay? Otra de las condiciones de operación que estábamos analizando era el caso donde tuviésemos donde se requiriera una variación de la tensión acondicionada entre menos 10 y 10 voltios para una variación de temperatura de entrada entre 0 grados centígrados y 100 grados centígrados. El sensor LM35 nos va a dar la misma relación de salida, o sea, nos va a dar 0 voltios, 1 voltio para esta variación de tensión debido a su ganancia, pero ya llevándola a nuestro análisis tendríamos que encontrar la ecuación de una recta, la cual va a responder a la estructura y igual a mx más b, y haciendo el análisis va a ser igual a una ganancia de 20 aplicada a la tensión del sensor, y posteriormente llevarla a un circuito resta o un sistema que me permita extraerle o restarle un valor de 10 voltios. Esto se puede implementar también con amplificadores operacionales, y además de eso también yo podría simplificar esa expresión, podría simplificarla de modo que me quedara igual a una ganancia 5 multiplicada por la resta de estos dos elementos o estos dos componentes, donde uno va a ser la tensión del sensor después de ser amplificada 4 veces o habiéndole ya aplicado una ganancia de 4 y una resta de 2 voltios. Toda esta expresión pues sería esto de acá arriba. Se puede implementar con dos amplificadores operacionales, la expresión de abajo también con dos operacionales se puede implementar, y esta de aquí, el del lado izquierdo, 5 veces la tensión del sensor, pues se puede implementar con un solo amplificador operacional. Entonces vamos a ver esto cómo se simularía utilizando Multisim Live. Bueno, ya en nuestra página de Multisim Live nosotros nos vamos a loguear. Ya en algún video previo mostramos cómo darnos de alta, nos logueamos, y dentro del login creo que yo ya he empezado a hacer algunas simulaciones. Aquí tengo mi cuenta, My Power Electronics, iniciar sesión, y bueno, aquí ya me aparece uno de los circuitos que he venido trabajando. La primera parte que quiero que simulemos aquí, o que quiero mostrar cómo se simula, es precisamente el sensor, ¿ya? Si bien un sensor es un dispositivo que en muchos de los casos tiene una respuesta dinámica. Generalmente esta respuesta dinámica es de primer orden, ¿ya? Tiene asociado al proceso de medición un retardo propio del principio de medición que se esté utilizando para registrar la variable. En este caso, nosotros podemos tener una primera aproximación del funcionamiento del sensor solamente simulando su ganancia. En este caso he considerado simular el LM35, solamente la ganancia del LM35, para el caso donde no tengamos posibilidad de tener el modelo matemático completo que nos permita la simulación de este elemento, ¿no? Aquí tal vez lo único que me hace falta es abrir el circuito y cuadrarle una pequeña impedancia de salida. Entonces aquí vamos abriendo el circuito. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos como elemento principal una fuente de tensión controlada por tensión, que es la fuente B1. ¿Okay? Esa fuente B1 va a ser la encargada de ajustarme la ganancia propiamente dicha del sensor, que es de 10 milivoltios por voltios de entrada. Entonces B1, que es la tensión de salida, van a ser de
10 milivoltios por cada voltio que él registra entre los terminales de entrada, que son los que se encuentran a este lado de acá. Para simular la fuente de calor, estoy utilizando una fuente de tensión normal entre 0 y 100 voltios, que puedo variar entre 0 y 100 voltios equivalentes. Sería una pequeña equivalencia en voltios de los grados que quiero simular, entre 0 y 100 grados centígrados. Una resistencia interna que sería parte como propio de la impedancia, una pequeña impedancia que se presenta entre la fuente de calor y el elemento transductor, y tal vez lo único que falta aquí colocar es una pequeña impedancia de salida, ¿ya? Que todo sensor o toda fuente debe tener. Entonces aquí buscamos dentro de los elementos pasivos el resistor, y solamente basta con que yo lo seleccione dando un clic, lo atraigo hasta acá, no es necesario mantener un clic sostenido, y lo suelto dando clic. ¿Ya? Inmediatamente aparecen estos simbolitos para cambiar el tamaño, para rotar, para copiar, y basta con que yo acerque el puntero al terminal del elemento, y ya de una sale el cable, ¿no? El wire para hacer el cableado con el elemento. Esta resistencia aquí nos va a simular es la impedancia de salida del medidor. En realidad yo puedo, dándole clic aquí en el número, venirme acá directamente y modificarlo. Los sensores pues se caracterizan también por tener una impedancia de salida relativamente baja. En este caso vamos a ajustarla de una forma un poco arbitraria hasta 10, y había ya comentado de que tiene la forma como de simulación split, esta forma de simulación, y cuando le doy iniciar de forma iterativa, básicamente aquí el simulado lo que me va a permitir es que para una variable de entrada, en este caso estoy registrando acá 100 voltios, ¿ya? Entonces pueda variar y me vaya cambiando la magnitud de la señal de medida. Aquí no estoy viéndolo bien porque el sistema, la escala no está cuadrada, no está del todo ajustada. Vamos a colocar un ajuste para el proceso de medición, de modo de que sea compatible con lo que estoy queriendo observar. Vamos a colocarle 0 voltios mínimo como mínimo, y una tensión máxima de 2 voltios en este caso, entre 0 y 2 voltios, que es suficiente para el rango de medición que queremos simular, ¿no? Aquí nosotros queremos simular un rango de entre 0 y 100 grados centígrados, pues entonces aquí ya lo podemos manipular directamente aquí con este score. Digamos que podemos aquí colocarle 0 grados centígrados, 0 voltios que equivaldrían a 0 grados centígrados, y llevarlo hasta 100 voltios que equivalen a los 100 grados centígrados que deseo medir en el proceso. Bueno, aquí la fuente en realidad me permite simular un poco más de tensión, y si obviamente, como estamos solamente simulando aquí la ganancia, pues la salida de tensión me va a dar mucho más alta. La idea es simplemente simular la parte que nos interesa, la parte aquí variarlo en el rango que nos interesa, que hemos definido para el funcionamiento de nuestro sistema. ¿Ok? Entonces, una vez ya tenemos simulado el sensor, procedemos a terminar de implementar lo demás. ¿Qué es lo primero que se va a implementar? Recordemos la ganancia de 5. La ganancia de 5 voltios lo podemos hacer entonces con un amplificador operacional en una configuración no inversor. Y para eso vamos entonces a utilizar los elementos que tenemos aquí en nuestra barra lateral. Sacamos uno de los amplificadores operacionales, podemos sacar uno de 3 terminales, un comparador, bueno, aquí hay otros amplificadores operacionales. Para este primer caso vamos a utilizar un amplificador operacional normal, ¿ya? Normalito, con una configuración no inversora. Recordemos que, bueno, que la expresión para ajustar la configuración inversora de un amplificador operacional tiene que ver con su resistencia de retroalimentación por su lado negativo y su resistencia de polarización a tierra. Bien, entonces
vamos a completar rápidamente el circuito. Una vez completo, vamos a explicarlo. Perfecto, ya teniendo nuestro circuito completo, entonces vamos a proceder con su simulación o con la simulación del mismo. Ya vamos a irnos aquí a Split, bueno, aquí en esquemático también lo podemos ver. Podemos ver entonces que para una temperatura de 80 grados centígrados vamos a tener una tensión de salida de aproximadamente 4 voltios. Y si yo muevo acá la temperatura, digamos a unos 100 grados centígrados, 100, pues entonces voy a tener una tensión de salida de casi los 5 voltios aquí, ya 4.99. Igualmente entonces si voy bajando el nivel de tensión voy a tener la tensión del sensor y una vez ya amplificada la tensión de salida. En este caso elegí recordar que la función de ganancia de esta configuración del amplificador operacional en configuración no inversor es R4, sería, utilizando estos números, sería R4 sobre R5 más 1, y esa sería la ganancia de nuestro amplificador operacional. En este caso elegí pues R4, se divide aquí con R5, esto me daría un 4, más el 1 de la función de ganancia, pues entonces ahí tendría los 5 o la amplificación de ganancia 5 que necesitaría. Suficiente entonces para que simulemos 100 grados centígrados aquí entrando a mi sistema, 100 grados centígrados, y esos mismos 100 grados centígrados pues entonces afectando la salida, de modo de que me da 4.9949. Dirán uno, pero ¿por qué no da directamente los 5 voltios? ¿Ya? Eso es porque en realidad aquí utilicé este divisor, vamos implementando como simulando una impedancia de salida del sensor, y donde se me está cayendo una pequeña tensión, me está cayendo aproximadamente 1 milivoltio. Ya la relación que hay entre estos dos valores pues me forma un divisor de tensión y eso me da una caída de 1 milivoltio. Hay que tener también en cuenta que estos valores de R6 y R5 deben ser muy similares, más que todo para cuadrar las condiciones de impedancia de entrada del amplificador operacional. Ya sabemos que un amplificador operacional en lazo abierto pues tiene una impedancia de entrada muy grande, infinita, y esas condiciones de impedancia de entrada, cuando ya le hacemos una retroalimentación al amplificador operacional, se ven afectadas. En este caso, una forma de compensar esa impedancia de entrada es utilizar también estos mismos dos valores de resistencia aquí. Bueno, vamos a pausar y vamos a guardar nuestro archivo dándole aquí guardar, simplemente lo salvamos. Y también vamos a proceder entonces con el otro proceso de mostrar cómo sería la simulación con una variación de tensión entre más o menos 10 voltios como tensión acondicionada. Bueno, una vez hemos diseñado nuevamente nuestro circuito, ya dejándolo listo para trabajar en un rango de operación de más o menos 10 voltios, pues entonces lo repasamos rápidamente. Aquí hemos modificado la ganancia para que nos dé una ganancia de 20, ¿ya? Y posteriormente lo llevamos a un circuito restador. Recuerden que la función de transferencia de esto, cuando nosotros dejamos todas las resistencias iguales, pues vamos a tener simplemente una resta de la tensión que se registra en su pin no inversor y su menos lo que se registra en su pin inversor. Entonces acá tenemos un restador perfecto y estamos restándole el valor de 10 voltios que, recordemos, nos dio la función de transferencia. Eso quiere decir de que entonces la nueva tensión acondicionada que vamos a registrar en este punto de aquí, volvemos y la nombramos B
ACC, tensión acondicionada, va a ser ya una variación entre más o menos 10 voltios según la variación de la temperatura de entrada. Vamos a mirar la simulación, dejemos correr la simulación y bueno, perfecto. Entonces aquí cuando nosotros tenemos 0 voltios nos va a dar entonces menos 10 voltios aproximadamente. Recuerden que esta precisión no habíamos hablado que era debido al divisor de tensión que se nos presentaba acá, y cuando vemos que esto va hasta los 100 grados centígrados tenemos un problema, y es que nos da 2 voltios. ¿Por qué? Entonces, a pesar de que aquí le adicionamos un medidor extra para verificar por qué no está funcionando adecuadamente, o sea, si según esto la ecuación está bien, estamos implementando la función de ganancia original, la que nos dio según el análisis, vamos a percibir lo siguiente. Cuando estamos midiendo 100 grados centígrados aquí, tenemos un voltio que me da el sensor, y acá tenemos una ganancia de 20, quiere decir de que tendríamos 20 voltios a la salida. Pero debemos de recordar algo: los amplificadores operacionales tienen un límite de tensión de alimentación. Algunos son 15 voltios, otros son 12 voltios. En este caso nosotros estamos experimentando una saturación de este primer amplificador operacional. Bueno, para continuar con nuestra simulación, estábamos viendo que debido a esta ganancia que teníamos acá de 20, íbamos a tener un proceso de saturación. Entonces, recordemos que previamente habíamos hecho el análisis donde decíamos que la ecuación de ganancia 20, tensión del sensor menos 10, se le podía sacar un factor común, y esta podía reescribirse de la forma de 5 veces la diferencia entre una tensión con una ganancia de 4 menos 2. Entonces aquí, aplicando distributiva, nosotros podemos ajustar la ganancia de 5 con este amplificador operacional, mientras que con este ajustamos una ganancia de 4. Eso nos lleva entonces a que aquí tengamos que reacomodar de nuevo los valores de las resistencias para poder llevar a esos nuevos valores. Con estos nuevos valores aquí ajustamos R4 a 30K, de modo de que la ganancia nos dé en el amplificador operacional no inversor una ganancia de 4. Tomamos la tensión del sensor, la multiplicamos o le aplicamos una ganancia de 4, una amplificación de 4. Aquí nos da para un voltio de entrada aproximadamente 3.9959, un voltio de 4 voltios de salida, y a esos 4 voltios de salida entonces en el otro componente le estamos restando ya es un 2. Recuerden, tensión de esta entrada menos la tensión en el otro terminal, ¿ya? Y aquí ajustamos los valores de R10 y R8 de modo de que la ganancia de este restador nos dé finalmente una ganancia de 5. Entonces va a quedar 5 veces la tensión que viene por el terminal o por la entrada asociada al terminal no inversor o la entrada no inversora menos la tensión que viene asociada por la entrada inversora, y eso finalmente nos elimina el problema de saturación de este amplificador operacional y hace que la tensión de salida sea aproximadamente los 10 voltios que necesitamos, ¿ya? Entonces aquí ya podemos tener para 100 voltios, para 100 grados centígrados, que sería el equivalente de 100 grados centígrados, tendríamos una tensión aproximadamente de 10 voltios, y si nos vamos entonces ahora hasta 0 tendríamos una tensión aproximada de menos 10 voltios. Finalmente, si colocamos 50 grados centígrados, que sería aproximadamente la mitad de la variación, aquí me tendría que dar un valor aproximadamente de 0 voltios. Aquí nos está dando menos 1.2 milivoltios, que para los términos de simulación está perfecto. Bueno, jóvenes y amigos, así terminamos la simulación de este circuito. Recuerden que entonces acá tenemos varios componentes, una forma simple de simular un sensor de tensión. Con esta relación o de esta manera podríamos estar simulando varios tipos de sensor de presión, de velocidad, en fin. Tenemos que considerar los efectos de la saturación de los amplificadores operacionales cuando hagamos los procesos de acondicionamiento de la señal,
y, digamos, distribuir de una manera adecuada los valores de la resistencia o seleccionar de una manera adecuada los valores de la resistencia para evitar los problemas de impedancias de entrada. Entonces aquí les dejo este circuito para que lo puedan implementar en sus propios simuladores. Muchísimas gracias, nos despedimos, chao.